En esta oportunidad voy a explicar estado de oxidación. También se lo puede denominar número de oxidación. Justamente el estado de oxidación es un número, generalmente entero, que puede ser positivo, negativo o también se asigna el estado de oxidación 0 y que nos indica la cantidad de electrones que pusieron en juego los átomos cuando se unieron. ¿Qué pasa? Los átomos cuando están en su estado fundamental, solos, son inestables. Entonces, para lograr la mayor estabilidad energética, se unen entre ellos. Así completan los niveles de energía. Por eso muchas veces puede ser que un átomo gane electrones, algunos pierden, para que el último nivel de energía les quede completo de electrones. Y también pueden compartir átomos entre ellos. Hay que analizar si se unen átomos que son similares, seguramente van a compartir, y si son átomos diferentes, un metal y un no metal. El metal pierde electrones porque tiene pocos electrones en su último nivel energético, y el no metal los gana. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ya los números de oxidación con los que pueda actuar un elemento químico, o sea, los electrones que puso en juego un átomo, eso ya lo tenemos establecido y los científicos fueron analizando, obviamente, compuestos químicos, a ver cómo había ocurrido una unión. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos saber cuántos electrones puede poner en juego un átomo, lo que tenemos que hacer es ir a la tabla periódica y buscar, por ejemplo, en esta tabla periódica, el estado de oxidación, que en esta tabla el estado de oxidación aparece indicado acá. Estado de oxidación, en el caso del carbono, puede actuar con más menos 4, o sea que puede actuar, puede poner en juego 4 electrones. Si actúa con menos 4 quiere decir que va a ganar electrones, o los va a tener, o los va a compartir con otro átomo, pero los va a tener cerca. Puede actuar con más 4, porque puede ser que comparta electrones con otro átomo, pero que no los tenga tan cerca a él, sino que los tenga más cerca el otro átomo, que es más electronegativo. O puede ser que ponga en juego 2 electrones, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de si gana, pierde, comparte, lo vamos a ver en uniones químicas. Pero, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es el primer átomo que hay en la tabla periódica, tiene un protón y un electrón. ¿Qué puede hacer el hidrógeno? El hidrógeno tiene un solo nivel de energía, un solo orbital, con un electrón que se encuentra desapareado, se encuentra solo, y para lograr la estabilidad energética, entonces el hidrógeno, ¿qué puede hacer? Ganar un electrón, entonces llega a tener 2 electrones como el helio, que es el gas inerte más cercano, ¿sí? O puede compartir con otro átomo, o sea, que otro átomo le dé un electrón y él sigue teniendo su propio electrón, y también va a llegar a tener 2 electrones como el helio, ¿sí? El helio que está acá. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno siempre va a actuar con 1, porque puede ser que gane un electrón o que comparte un electrón. Después, los metales que están en el grupo 1 siempre lo que hacen es perder un electrón. Los metales que están en el grupo 2 pierden 2 electrones. Les explico, por ejemplo, el caso del magnesio. El magnesio tiene 2 electrones. ¿Qué hace? Pierde 2 electrones, pierde los 2 electrones que están en el tercer nivel de energía, y en vez de 2 electrones pasa a tener 10. ¿Y quién tiene 10 electrones? 10 electrones tiene el neón. Entonces, logró la misma configuración electrónica que el gas inerte más cercano. Ese análisis lo pueden hacer con elementos representativos, los de los grupos 1 y 2, o desde el grupo 13 al 18, ¿sí? Que son elementos representativos. Por ejemplo, si yo me vengo al flúor, el flúor está a un lugar del neón. Entonces el flúor, cuando se une, justamente es el átomo más electronegativo, va a ganar un electrón o va a compartir un electrón con otro átomo, pero lo va a tener muy cerca ese electrón, pero siempre necesita un electrón para llegar a tener igual que el gas inerte más cercano.
los del grupo 16 van a tender a ganar 2 electrones, ¿sí? Porque están a 2 lugares del gas inerte. Y los metales de transición, ¿sí? Que están acá, que tienen electrones en el subnivel D, en orbitales tetralobulados, ya hay que hacer un análisis más complejo, hay que analizar las fórmulas moleculares que tengan los compuestos, y hoy en día vamos a un elemento, por ejemplo el titanio, me dice estado de oxidación 4, 3, o sea que puede actuar poniendo en juego 4 electrones, perdiendo 4 electrones o perdiendo 3 electrones, o sea, se descubren compuestos donde el titanio puso en juego 4 electrones y otros donde puso en juego 3. Eso les comento para que entiendan un poco cómo sería el manejo y el concepto del estado de oxidación. Bueno, ahora hice 2 aclaraciones. Podemos estar en presencia de una sustancia simple. La sustancia simple está formada por moléculas, la sustancia está formada por millones de moléculas iguales, y cada una de esas moléculas, ¿qué pasa? Tiene un solo elemento químico en su composición, o sea que se unieron átomos iguales para formar la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Matemáticamente uno no puede sacar una cuenta con el estado de oxidación positivo y negativo para que la suma de los estados de oxidación nos dé 0, porque todas las moléculas son neutras. Entonces la suma de esos estados de oxidación, la cantidad de electrones que han puesto en juego, tiene que ser equitativo entre los átomos. No es que ponen en juego cualquier cantidad de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Se estableció que las moléculas que son simples se les va a asignar estado de oxidación 0. Pero esto no quiere decir que se unieron y que no pusieron en juego electrones. Pusieron en juego electrones. Habría que hacer una estructura de Lewis, analizar cómo se unió para ver cuántos electrones pusieron en juego. Pero por una cuestión matemática se le asigna estado de oxidación 0. Ahora vamos a ver qué pasa con moléculas compuestas. Bueno, por ejemplo, las 2 primeras moléculas son óxidos posibles de hierro, óxido ferroso y óxido férrico. ¿Por qué es diferente la fórmula de la molécula? Porque se unieron de manera diferente los átomos. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es el estado de oxidación de esos átomos? Tenemos que recurrir a la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica y encontramos que el hierro puede actuar con 2 o 3. Entonces, no sabemos, supónganse acá, no sabemos si actuó con 2 o actuó con 3. Pero ¿qué pasa? Vamos al oxígeno y el oxígeno, su estado de oxidación fundamental es el -2. O sea que siempre cuando se una el oxígeno va a ganar 2 electrones. O va a compartir 2 electrones y los va a tener cerca. Entonces, ¿qué pasa? Eso me simplifica todo. Si el oxígeno tiene solamente el estado de oxidación -2 es el estado de oxidación del oxígeno. Un oxígeno se unió con un hierro. Si el oxígeno ganó 2 electrones es porque el hierro le dio 2 electrones al oxígeno. Entonces estaba actuando con +2. Entonces si ustedes hacen el cálculo, +2 menos 2, la cuenta final da 0. Los estados de oxidación son los números que voy a ir resaltando, ¿sí? +2 menos 2. Ambos átomos pusieron en juego 2 electrones. Ahora, si me voy a la otra molécula, el otro óxido de hierro, cuando se termina de oxidar completamente el hierro, el oxígeno, el estado de oxidación con el que vamos a trabajar es -2. Existen compuestos del oxígeno que se llaman peróxidos o superóxidos, donde el oxígeno no actúa con -2, que actúa con -1 o -1,5 inclusive, pero son compuestos que a un nivel secundario mucho no se analizan en profundidad. De última después se los voy a mostrar, pero en todos los compuestos que veamos, compuestos inorgánicos son estos. El oxígeno actúa con -2.
Si el oxígeno actúa con -2 y en la fórmula tenemos 3 oxígenos, acá se multiplican 3 por -2, esto me da -6. O sea que en total los 3 oxígenos ganaron 6 electrones. Si tenemos 2 hierros, ¿cuántos electrones tuvo que darle cada hierro para que en total me dé 6? Y bueno, entonces pensamos 2 por 3. Esto me va a dar +6. Entonces, ¿qué pasa? Cada hierro puso en juego 3 electrones. Hay 2 hierros, 2 por 3, 6. En total los hierros pusieron en juego 6 electrones, que son los 6 electrones que los oxígenos ganaron. Si hacemos la cuenta matemática, 6 menos 6, esto nos da 0. Los estados de oxidación son -2 y 3. Lo otro es un cálculo, ¿sí?, que se hace. Ahora voy a explicar este caso, que es un hidruro no metálico. Pero primero les voy a mostrar otro caso de hidruro. Voy a mostrar un hidruro metálico para que vean la diferencia. Y un hidruro no metálico con otro elemento químico. El hidrógeno dijimos que siempre puede actuar con 1, +1 o -1. En las reglas de los estados de oxidación, ¿qué ocurre? Si el hidrógeno se junta con un metal, los metales siempre actúan con positivo y son poco electronegativos porque siempre tienden a perder electrones. Si vamos a la tabla, el magnesio está en el grupo 2, o sea que sí o sí actúa con +2. Entonces, el magnesio actúa con +2. El hidrógeno ya sabemos que actúa con 1. ¿Qué ponemos? ¿Positivo o negativo? Y si este es positivo, el hidrógeno le pongo negativo. -1 por 2, -2. -2 más 2, 0. Los estados de oxidación son 2 y 1. Eso pasa con el hidruro metálico. Cuando el hidrógeno se junta con un metal, el metal va a actuar con número positivo y el hidrógeno va a actuar con -1. Pero cuando se une el hidrógeno con un no metal, el no metal generalmente es más electronegativo. Va a tender a ganar electrones. Al no metal le vamos a poner negativo y el hidrógeno va a actuar con +1. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula, el cloruro de hidrógeno, o ácido clorhídrico si está disuelto en agua, tenemos cloro e hidrógeno. El hidrógeno va a actuar con 1. Supónganse que no sabemos si positivo o negativo. El cloro tiene una electronegatividad alta de 3. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Es más electronegativo el cloro. Entonces, si este es más electronegativo, este va a tener que actuar con negativo. ¿Cuál es el único número negativo que tiene el cloro? El -1. No tiene otro número negativo posible. Gana un electrón y se parece al argón. Entonces, -1 va a ser el cloro y +1 va a ser el hidrógeno. Entonces, la cuenta final nos da 0. No hay ningún número abajo para multiplicar nada. Esos serían los estados de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en los compuestos, el átomo más electronegativo se escribe a la derecha y actúa con su estado de oxidación negativo. Pero hay algunos casos como este que están escritos al revés. Si nosotros vamos a la tabla y buscamos las electronegatividades del fósforo y el hidrógeno, tienen la misma electronegatividad. Entonces supónganse que no saben a cuál ponerle positivo y negativo, porque tienen la misma electronegatividad. Los electrones van a estar prácticamente a la misma distancia de un átomo que del otro. Pero con la regla de que el hidrógeno, cuando está con un no metal, actúa con +1, le tenemos que poner +1 al hidrógeno, y el fósforo, que es un no metal, el fósforo es un no metal, le vamos a poner su estado de oxidación negativo.
Vamos a la tabla y vemos que el único estado de oxidación negativo que tiene es -3, más -3, -3. Analizamos si nos quedó la cuenta bien. Tenemos 3 por 1, 3, menos 3 que teníamos acá, nos da 0. Entonces, cuando tengan el hidrógeno unido a un elemento, se tienen que acordar, si el elemento es metal, el hidrógeno actúa con -1. Y si el elemento es un no metal, el hidrógeno actúa con +1. Ahora, cuando tenemos una molécula con 3 átomos, se va a complicar un poco. Pero ¿qué pasa? El oxígeno ya sabemos que siempre va a actuar con -2. Entonces arrancamos por ahí. -2 va a ser el oxígeno. Sí o sí. -2 va a ser el oxígeno. Bueno. En este caso tenemos -2 por 4, -8. El hidrógeno en este tipo de compuesto, cuando se lo escribe adelante y está unido con no metales, el hidrógeno con no metales actúa con +1. Entonces el hidrógeno con no metales actúa con +1. Entonces yo ahora tengo que hacer la cuenta, a ver, si este tiene +1 y los oxígenos en total ganaron o compartieron, pero tienen cerca 8 electrones, ¿cuántos electrones tuvo que poner en juego el cloro? Y los que faltan para que la cuenta me dé 0. +1 más cuánto me va a dar +8, +7. Entonces fíjense, +1 más 7 más 8. -8, cuenta final, 0. Yo a veces lo que aconsejo es hacer esto, -8 más 7 menos 1, más 1, 0. Por una cuestión de que los ácidos después se rompen acá, esto es un ácido perclórico, y esto va a formar una sal, pero no sé si vamos a llegar a ver durante el año ese compuesto. Entonces, esos serían los estados de oxidación. -2, más 7, más 1. En esta molécula, que es un hidróxido de cobre, hidróxido cúprico, el oxígeno actúa con -2, el hidrógeno unido a un no metal va a actuar con +1, +1 menos 2, esto es -1, esto actúa como anión en conjunto. Ese anión se llama oxidrilo. Los dos átomos juntos actúan como un anión, ganan un electrón. Pero ¿qué pasa? Acá abajo hay un 2 que me multiplica a ese número de ahí arriba, acá. 2 por 1, esto es 2, negativo. Entonces el cobre, ¿cuántos electrones le dio a este anión? Este anión ganaba un electrón, pero había 2 grupos. Entonces ganó 2 electrones en total. El cobre le tuvo que haber dado 2. Vamos a la tabla, buscamos el cobre. El cobre puede actuar con 2 o con 1. Puede perder 2 electrones o 1 electrón. En este caso puso en juego 2. Los estados de oxidación terminan siendo: el cobre actuó con 2, el oxígeno con -2 y el hidrógeno con +1. Ahora, supongamos que yo les doy una molécula como esta, pero para escribir su fórmula molecular. Supónganse que pongo acá bromo, oxígeno. Y les digo que el bromo va a actuar con +5. El hidrógeno unido a no metales va a actuar con +1. Y el oxígeno con -2. Y ustedes tienen que poner los números acá. Esta es una molécula compleja para poner los números debajo de los subíndices. Tienen que saber que están en un ácido, un oxoácido ternario. Lo que se hace en este caso, que sería una molécula ya como difícil para hacer, se pone un número que multiplique el 2 y que pase al 5. O sea, yo no puedo poner acá, supónganse, 6. 6 por 2, 12. 12 y 5 me lo pasa por 7 y pongo un 7 acá. No, no está permitido poner cualquier número. Se pone un número acá que multiplica al 2 y que pase al 5.
Entonces pongo el 3. 3 por 2, 6. El 6 pasó al 5 por 1. Entonces 1 y 1, la cuenta ya me dio 0. Ahora, si por ejemplo hacemos el análisis de una molécula conocida por todos, el agua, ¿no? El oxígeno actúa con -2 y el hidrógeno actúa con +1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué número le pongo acá abajo? Como este es 1 y este es 2, es par impar, el 2 se cruza acá y el 1 se cruza acá pero no se escribe. Entonces los subíndices que tuve que poner es el 2, 2 por 1 es 2, más 2 menos 2, 0. La fórmula del agua es H2O. ¿Por qué? Porque el oxígeno ganó 2 electrones y el hidrógeno puso en juego 1. O sea, compartieron electrones porque es covalente. Ahora, si en vez de ser así, por ejemplo, tenemos el carbono y el oxígeno. Fíjense la molécula, cómo va a ser la fórmula de esta molécula. -2 actúa el oxígeno. Y supónganse que yo le digo que el carbono tiene que actuar con su estado de oxidación 4, que es su mayor estado de oxidación. ¿Qué números ponemos acá abajo? Si yo los cruzo, pongo el 2 acá y el 4 acá, son los dos números pares. Entonces tenemos que simplificar. Para no simplificar, ¿qué pasa? A mí me tiene que dar la cuenta 0. Entonces, ¿yo qué agarro? Al 2, que es el número más chico, lo voy multiplicando hasta que me dé 4. Y bueno, 2 por 1 es 2, no. 2 por 2 es 4. Entonces pongo acá abajo un 2. 2 por 2 es 4. 4 y 4 es 0. Acá no voy a poner nada. ¿Y de quién es esta fórmula molecular? Del dióxido de carbono. Entonces, con este video medio rápido, sencillo, con un par de ejemplos, yo lo que quería mostrarles es cómo se maneja el tema de los estados de oxidación, y siempre lo que queremos hacer es que las moléculas, la cuenta final sea 0, porque las moléculas son neutras. Ahora, si tenemos iones, catión y anión, esto no es así y es un poquito más complicado, porque el anión y el catión tienen carga. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, tenemos el catión magnesio +2, listo, la carga es +2 y el estado de oxidación es +2, listo. Pero si yo les digo, tenemos el anión nitrato así, con una carga negativa, ¿qué pasa? Cuando yo hago la cuenta, no me tiene que dar 0, me tiene que dar -1. ¿Por qué? Porque esto es un anión y tiene carga negativa. Entonces, si hablamos de moléculas, la cuenta final tiene que dar 0. Pero si hablamos de iones, la cuenta final ya no da 0. En este caso sería -2 por 3, -6. Y el nitrógeno tiene que actuar para que me dé -1. Tiene que actuar con 5. 5 menos 6, -1. Este anión actuaba con negativo. Bueno, listo. Con toda esta explicación van a entender estados de oxidación.